¿Qué es lo vasto, no? Lo vasto es algo más grande. Él hablaba de algo más grande, ¿no? Como que estamos todos en manos de algo más grande, ¿no? Muchos problemas surgen porque nos aferramos a lo cercano y a lo estrecho. Cuando miramos nuestros problemas o miramos a los problemas en una relación o cualquier tipo de problemas, a menudo en nuestra mirada incluimos solo lo estrecho, lo cercano, lo obvio, y todo el entorno que es parte del problema se nos escapa, ¿no? No podemos tener esa mirada grande, total, holística, ¿no? Del asunto. Siempre nos quedamos atrapados en lo específico. Sin embargo, lo estrecho y lo cercano tienen su importancia y su fuerza solo en conexión con aquello que lo supera. Por lo tanto, en general la solución pasa por salirnos de lo estrecho y lo cercano y movernos hacia lo más lejano, lo vasto. Entonces, en lugar de mirarnos a nosotros mismos, por ejemplo, a nuestros deseos y a lo que nosotros consideramos nuestros problemas o nuestras heridas o nuestros traumas, miramos a nuestro sistema. De repente estamos enlazados a otra cosa, estamos unidos a muchas cosas. Así, aquello que nosotros quizás vivimos como algo difícil o algo que nos hace sufrir, tiene su lugar en eso más grande. También debemos mirar no solo al sistema, sino más allá del sistema, a lo más grande, ¿no? Y abrirnos a eso. Entonces, aquello que quizás en nuestro sistema, en nuestra familia, nos parece irresoluble, puede llegar a encontrar un camino libre. Existe la psicoterapia que se dedica predominantemente al individuo, por ejemplo, a sus sentimientos. Quizás todo se va desmembrando y a pesar de todo el individuo no logra superarse. Y luego existe una terapia, como la llamó él, familiar, también que incluye un campo más grande. Ella puede brindar soluciones que en la terapia individual no son posibles. Pero no obstante, dice Hellinger, a pesar de esto, la terapia familiar sigue siendo limitada. Uno puede ir más allá de la terapia familiar y dirigirse a algo más grande. Eso se hace posible mediante los movimientos del alma, cuando uno se entrega a ellos, porque estos movimientos siempre están dirigidos o se dirigen a algo más grande. Si observamos el mundo, podemos mirarlo en su diversidad, cómo todo se va individualizando. Cada cosa es de manera individual y cómo a menudo eso individual se opone, se contradice, incluso lucha entre sí. Pero todo eso individual en el fondo se basa en un uno con mayúscula, que lo sostiene todo. De ese todo, de ese uno en las profundidades, la pluralidad y la diversidad, extraen su suerte, su propia singularidad. Lo que puede contribuir para el todo es alimentado por ese manantial en las profundidades. Podemos dirigir nuestra percepción hacia lo individual y al hacerlo, o sea, enfocarme solo en lo específico, se nos pierde el todo. Pero cuando yo me concentro en el uno con mayúscula, a menudo excluimos lo otro, o lo negamos, o incluso lo desmentimos. En este caso estamos enajenados de aquello que sostiene todo. También podemos enfocarnos en la diversidad, pero de manera de no concentrarnos en la diversidad, sino percibiéndola casi simultáneamente como un todo. Aplicando esa percepción nos reunimos en nuestro centro y a través de ese centro con el centro de la existencia.
Al lograr esa conexión tenemos la misma relación con toda esa diversidad, una misma relación de respeto, de consideración y de coraje, de manera que podamos tomarlo en nuestro interior con toda su multiplicidad y su diversidad hasta que confluya en nuestro centro. Cuando miramos las cosas tal como son, eso nos puede parecer fácil. Pero cuando miramos las relaciones entre las personas y a sus diferentes necesidades, a sus rumbos diferentes, cuando observamos los opuestos y nos exponemos a ellos, a menudo nos sentimos amenazados, inseguros, y sentimos un profundo dolor, como que algo no funcionara. Y fíjense en que nosotros, ¿no? En las constelaciones lo que hacemos es justamente querer mejorar ciertos individuos, ¿no? En estas relaciones en las que yo estoy enfocado en que quiero sanar a mi hijo, quiero sanar a mi padre, quiero sanar a mi madre, quiero sanar a esto, estamos como en la superficie. Estamos guiados por la diferenciación entre el bien y el mal. Y eso no me habla de lo que está en las profundidades. La diferenciación entre el bien y el mal es algo que solamente actúa en las relaciones humanas. Y la razón es que la diferenciación entre bien y mal cumple una única función. Esa función es que nos une a nuestra familia y dice, esta es mi familia, nosotros somos así, somos estos. Y nos marca un límite con otros grupos y otras familias. La diferenciación entre bien y mal se pone de manifiesto en la conciencia tranquila o la mala conciencia. Tenemos una conciencia tranquila o buena, dice Hellinger, ¿no? Cuando sentimos que pertenecemos a nuestra familia. Y tenemos una mala conciencia cuando debemos temer que por nuestra conducta nos hemos jugado nuestra pertenencia, ¿no? Porque en la mala conciencia es esa que me dice que yo no pertenezco. Creemos que ponemos en peligro la pertenencia a nuestra familia cuando reconocemos como igualmente buenas y equivalentes a todas las otras familias, los otros grupos, religiones, culturas. Cuando hacemos eso estamos unidos con la profundidad de la existencia. Por lo tanto, para estar unidos en lo profundo, con lo esencial, debemos despedirnos de la influencia de esa conciencia en relación a la diferenciación entre bien y mal. Si logramos esta despedida, si por lo menos en ocasiones podemos soltarla, si nos reunimos en nuestro centro, entonces desde ese centro, desde la profundidad, emerge otra cosa que nos sostiene. Un movimiento del alma que anula la diferenciación y que reconcilia las contradicciones y los opuestos. Va mucho más allá de lo que hasta el momento salió a la luz a través de una constelación familiar. Así que, si yo me permito ser guiado por algo, no tengo ni idea de lo que resultará. Y me siento como alguien a través de quien fluye un agua que viene de lejos y que sigue su camino hacia lo lejos. Me mantengo permeable. Por esa razón yo mismo no participo. La fuente no participa del agua, el agua solo la atraviesa. Pero preguntémonos, ¿cómo se hace para lograr esa actitud? Tengo que permanecer sin intención. ¿Podemos permanecer ante la vida, en un sí profundo a la vida, sin intención?
O cuando yo voy a hacer una constelación familiar, lo primero que hago es justamente tener una intención. Yo voy a constelar para lograr esto, me digo. Eso no fue lo que enseñó Bert Hellinger. El agua que corre a través de la fuente no tiene intención alguna, no tiene una meta. Y sin embargo llega a los campos, da frutos y finalmente desemboca en el mar. Por eso la falta de intención es la condición previa para este trabajo. No tener intención solo lo logra aquel que ha abandonado sus conceptos sobre bien y mal. No lucha ni por el bien ni por el mal, por ninguno de los dos. Está de acuerdo con todo lo que es. Está de acuerdo con la vida. Está de acuerdo con la muerte. Está de acuerdo con la felicidad y también está de acuerdo con el sufrimiento, con la paz y con la guerra. Al ser tan permeable hay algo que se acomoda para el bien sin su intervención. Ya esta actitud de sin intención la vienen describiendo muchos filósofos hace mucho tiempo, como el famoso Lao Tse, ¿no? Muchos grandes filósofos también muestran esta filosofía. Pero curiosamente, no los grandes fundadores de religiones, porque las religiones siempre llevan a la guerra. La falta de intención, que busca estar en sintonía con la ley del mundo, con los órdenes profundos, la que confía en los movimientos profundos del alma, del gran alma, está al servicio de la paz y del amor. ¿Es lo mismo escuchar y mirar? ¿Hay alguna diferencia? Lo que actúa en la conciencia en gran medida se basa en lo que uno ha escuchado. Por ejemplo, hay muchos conceptos sobre valores o también reglas o testimonios acerca de lo religioso que provienen de lo transmitido oralmente. Basado en lo que uno escucha, surge una imagen interna y ella luego actúa como si fuera una conciencia. Mediante lo que se escucha y lo transmitido oralmente se forma un concepto, desligado de la percepción de la realidad que se puede percibir. Curiosamente, este concepto repentinamente actúa como creando una obligación. Y cuando abandono este concepto lo vivo como una traición y una deslealtad. Qué notable, porque en realidad solo haría falta mirar y limitarse a aquello que se percibe. Nada más. Eso es lo que hacen las constelaciones familiares. No se basan en conceptos, no se basan en teorías, en lo que escucho, porque el otro me dijo, no. Se basa en mirar. Claro, es muy difícil mirar, porque esta actitud requiere mucha humildad. Es una mirada que no tiene nada que ver con mis conceptos, ¿no? Y esa es la que nos cuesta tanto. Tengo que ser modesto, dice Hellinger. Algunos terapeutas se comportan así. Escuchan y confían en lo que se les dice. El cuento, ¿no? Sin mirar lo que ocurre frente a sus ojos y en la familia del paciente o del cliente. Así quizás la terapia trata algo que ni siquiera existe porque se refiere a una imagen que surgió a partir de conceptos y de interpretaciones. Restringirse a la percepción es una renuncia grande.
Con ello estoy renunciando a la libertad de modelar al mundo arbitrariamente. Pero es curioso que justamente esa autolimitación me da la libertad de actuar y de actuar correctamente. No vale lo mismo cuando confío en lo que escucho y lo que se me transmite. En estos casos solo lo que hago es crearme imágenes y mi aptitud o mi libertad para actuar es muy limitada. Qué claro esto, ¿no? Fíjense en que nosotros solamente confiamos en lo que otros me dicen, lo que otros hacen, porque a ellos les da resultado. Miro una serie en Netflix y entonces como ahí dice y ahí muestran eso, entonces ahora creo en eso. ¿Y qué miro? ¿Qué miro yo? Entonces, ahí surge algo que Hellinger también habla mucho, que es la comprensión y la acción. Aquel que tiene una comprensión con referencia a la solución posible o pendiente, no debe actuar de inmediato. Eso es peligroso. Si, por ejemplo, durante una constelación se pone de manifiesto que los hijos deben ir con el padre o deben ir con la madre, lo que sea, no debe procederse de inmediato, porque si no quizás uno está enajenado de sí mismo. Lo que aquí ocurre en la constelación no le es ajeno al cliente, ya que es algo en donde él mismo también actúa. Ahí surge una imagen y ahora esa imagen primero debe penetrar en el alma. Primero uno permite que actúe en el alma y eso puede llevar mucho tiempo. Después de cierto tiempo, repentinamente queda en claro cuál es la acción correcta. Se toma la imagen en el alma y se le permite que allí actúe y se despliegue hasta encontrar la solución correcta, la definitiva. Repentinamente uno percibe muy claramente, llegó el momento de actuar. En ese instante uno actúa, no antes, porque si no quizás uno estaría actuando fuera de sí, sin conexión con la imagen, porque todavía no tuvo oportunidad de actuar en el alma. Es posible que pasen meses antes de que se reúna la fuerza necesaria para actuar, incluso sabiendo qué es lo correcto, ¿no? Por eso cuando nosotros hacemos una constelación, es muy normal, ¿no?, que enseguida nos vamos a la cabeza y empezamos a interpretar y analizar la constelación. O voy a una terapia de constelación individual y termina la constelación, donde se me muestra la solución y el cliente pregunta, pero ahora con esto, ¿entonces ya se me va a arreglar todo? No entendimos nada en absoluto de lo que era la constelación, ¿no? Yo lo único que quiero es que pase lo que yo quiero.